Casi inmediatamente de haber nacido, el cinematógrafo se apartó de sus fines tecnológicos y científicos para volverse espectáculo, convertirse en cine y hacerse el reflejo del mundo moderno. El invento de los hermanos Lumière rápidamente se propagó por el mundo y su llegada a Latinoamérica se produjo apenas transcurridos unos pocos meses de la primera proyección en el Grand Café de París en diciembre de 1895. Así, las películas de la época de oro se refiere a los años en que la producción cinematográfica en el país era la más poderosa de los países de habla hispana, naturalizando en la pantalla aquello que debe ser entendido como la esencia de la mexicanidad. El florecimiento del cine mexicano coincide con el inicio de la estabilidad política posterior a la Revolución, materializada en el gobierno de Lázaro Cárdenas. El desarrollo de las artes que tuvo lugar en la década de 1930 también alcanzó al cine. El número de producciones fue en aumento y poco a poco la cinematografía mexicana se afianzó primero en el gusto nacional y luego en el regional. Cárdenas desarrolló distintas estrategias para impulsar la cinematografía nacional y en 1938 la industria del cine era la más grande después de la industria petrolera. La comedia ranchera situó a México como el mayor exportador de películas entre los países latinoamericanos. Este apoyo estatal continuó con el régimen del presidente Manuel Ávila Camacho, quien a su vez vio cómo la cinematografía nacional tomaba un nuevo impulso producto de la Segunda Guerra Mundial y de la entrada de los Estados Unidos en el conflicto. Como se dijo antes, la disminución de las exportaciones de Hollywood durante la guerra, el ocaso del cine argentino debido a la hostilidad norteamericana y el apoyo financiero dado al cine mexicano a través de la Oficina de Coordinación, a cargo de Rockefeller, le ofrecieron a la industria oportunidades únicas de desarrollo. México fue uno de los pocos países latinoamericanos que desarrolló un modelo cinematográfico industrial en cuanto a infraestructura se refiere. Ya en 1935, la Nacional Productora contaba con 3 foros de filmación, al igual que su competencia México Films. 10 años más tarde, los estudios Churubusco, propiedad de la productora Clasa en asociación con la empresa norteamericana RKO, contaban con 180,000 metros cuadrados de terreno, en donde se erguían 12 foros bien equipados. Los estudios Tepeyac tenían 11 foros de filmación con tecnología de última generación, mientras que los estudios San Ángel Inn poseían 9 foros para sus producciones. Hasta 1951, México contaba con 58 foros de filmación que daban cuenta de un excedente de capacidad productiva. Entre los directores más destacados de la época se encuentra Alejandro Galindo, con películas como Una familia de tantas, así como Emilio Fernández, también actor, con Enamorada, o Fernando de Fuentes con la gran obra Vámonos con Pancho Villa. Las películas de tema ranchero eran protagonizadas principalmente por Jorge Negrete, llamado también El Charro Cantor. También Pedro Infante, Pedro Armendáriz, Luis Aguilar y Tito Guizar se aparecen en este tipo de temas. Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar, no le saques, si le saco, pues se acabó este cantar. Y en los papeles femeninos, por Sofía Álvarez, Marga López, María Félix, Dolores del Río, Rosita Quintana, Miroslava, Flor Silvestre y Lilia Prado. En las películas cómicas y en las musicales se lucían actores como Cantinflas, Tintán, Palillo, Joaquín Pardavé, Silvia Pinal, Amalia Aguilar, Rosina Pagán y Nelly Montiel. Las cintas de tema fatalista, como las de Cabaret y de Mujeres Malas, también se abrieron camino entre las luces del cine. Integraban su reparto Ninón Sevilla, Rosa Carmina, Mapi Cortés, Arturo de Córdoba, galán de tragedias y melodramas al estilo Hitchcock, también Emilio Tuero, así como Margarita Mora, Domingo Soler,
Manolita Zabal y Julián Soler, entre otros. Este tipo de cine de corte picaresco culminó con la cinta La corte del faraón, protagonizada por Mapi Cortés y Roberto Soto, bajo la dirección de Julio Bracho. Los músicos y cantantes formaban parte esencial en esta clase de películas. Tal es el caso de Agustín Lara, en Flor de Fango, donde también actuaba Sofía Álvarez. Otros títulos de este corte son Virgen de Medianoche, Casa de Mujeres y Noche de Ronda. La época dorada del cine mexicano fue una réplica al Star System de Hollywood, es decir, que la industria se fincó en el brillo de las estrellas cinematográficas, pero cuando el brillo de estas estrellas empezó a palidecer, se oscureció también el panorama del cine nacional. El fin de la guerra y la consecuente recuperación de terreno por las grandes potencias como Estados Unidos y los países productores de Europa comienza a acaparar la atención del público, dejando a la industria mexicana muy atrás. Ahora, si el punto fuerte de la industria del cine en México era su potente infraestructura, su lado débil radicaba en que el capital fijo, los estudios, raramente coincidía con el capital invertido, es decir, los productores. El productor de las películas alquilaba los estudios y el material necesario para llevar adelante sus proyectos. Por lo tanto, los dueños de los estudios no eran los dueños de las películas, los productores eran a lo sumo accionistas de los primeros. La llegada de la televisión en 1950 propició a que muchos empezaran a preferir quedarse en casa y ver la televisión que ir a las salas de cine a pagar por ver las mismas historias con otro título y a las mismas figuras cuando en Hollywood hacían artística y técnicamente cuando podían, por no perder a su público. Lo anterior obligó a reducir los costos y tiempos de filmación, a repetir los temas, surgieron los churros y la calidad de nuestro cine se vino abajo. En 1957 dejaron de funcionar 2 de los 5 estudios cinematográficos existentes, los Tepeyac y los Clasa, y en 1958 los Azteca. Todo esto síntoma claro de que el cine mexicano dejaba atrás su gloriosa época de oro, de auge económico, de cantidad y calidad, para caer en un letargo del que solo en contadas ocasiones han logrado despertar. Ahí está la cosa, ahí está el detalle, sí señor. La época de oro del cine mexicano no solo fue un medio recreativo para la gente, sino también un medio de difusión enorme donde se vieron reflejadas realidades sociales del México de esos años. La importancia de este tema radica en que se consolidan, por una parte, los grandes directores, actores y actrices que con el tiempo serán considerados míticos, y por otra, los temas que se abordan, que siguen siendo vigentes. Las películas realizadas en esta época son clásicas dentro del cine mexicano, por lo que aún se exhiben con gran éxito. Este cine logra dar a conocer a México como país, sus costumbres y los problemas de sus habitantes, ante el mundo y especialmente ante América Latina.